esas ideas. Por eso, Karin, yo no le doy mayor importancia. Argentina, además, vos hablás de 2023. Argentina está en terapia intensiva, con un respirador puesto, digamos. Empezar a pensar, entonces es como que vos al tipo que está en terapia intensiva con un respirador puesto le preguntes, che, ¿y vos qué carrera universitaria vas a empezar el año que viene? Vos decís, mirá, todavía no sé si voy a vivir el año que viene, tengo que salir de la terapia intensiva. Argentina necesita, para subirse al mundo, a la discusión que puede haber en el mundo, entre los modelos económicos posibles del mundo que funciona, necesita hacer las 4 grandes reformas de las cuales vengo hablando desde que me metí en política hace un año, ¿no? Que todo el mundo ya la sabe, no quiero abundar: la reforma monetaria, la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma del Estado. Necesita hacer primero esas 4 grandes reformas. Después va a definir, y no lo va a condicionar absolutamente nadie, cuál es su estrategia en materia de relaciones internacionales y cuál debería ser, a mi juicio, muy parecida a la que tuvo Cambiemos en la gestión creo que fue uno de los aciertos de la gestión de Macri, cuando uno mira para atrás y dice qué cosas estuvieron bien y qué cosas se pueden mejorar. Creo que la política internacional fue bien pragmática, como me gusta hacer a mí. Yo soy bien pragmático, en general en economía también, ¿no? Entonces me parece que la política de Cambiemos fue acertada. Mira, comerciemos con todos los que podamos, abramos todos los mercados que podamos en el mundo, vamos a buscarlos activamente, vamos a tratar de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esa es la agenda en materia de política internacional que tiene que tener Argentina, ¿no? Y hasta ahí, listo. Bueno, si Martín Tull, que no sé cómo sigue el apellido, te quiero hacer una pregunta, que vaya él, y si no, lo voy yo. Dale, Martín. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Vos habías presentado un proyecto por certificado único de discapacidad y querés saber en qué terminó eso, si avanzó el proyecto. Esa es una pregunta. Y cuando hablaste de los 4 puntos, en caso de que se adelante, esto es opinión personal, en caso de que se adelanten elecciones, esos 4 puntos, ¿están definidos en la oposición, juntos? Gracias. Vamos a la más fácil primero. El certificado único de discapacidad, el proyecto que elimina la necesidad de renovarlo para discapacidades de tipo permanente, tiene la gran ventaja de que saltó la grieta. Está todo el mundo de acuerdo en el Congreso. No hay Sí, nadie que sí, esté en contra de eso. Entonces soy uno que estoy a favor de eso. Por sí, eso. va a salir probablemente. Ahora hay que ver cuándo finalmente vamos a volver a sesionar con todo este quilombo que hay, quién va a ser el presidente de la Cámara, si es que Massa se va, todo esto está en veremos. Pero suponiendo que vuelva a funcionar con alguna normalidad en agosto, más tardar septiembre, yo creo que va a salir en diputados. Es un proyecto que va a salir, una de las cosas que va a salir más rápido en diputados en agosto, septiembre, y casi seguro antes de fin de año está aprobado en el Senado también. Así que Martín, eso espero con ese proyecto. te interrumpo un segundo sobre el tema de discapacidad, porque estoy metido en el tema. ¿Están enterados en Juntos, sean republicanos, estamos enterados, porque llegó la información de que hay un preacuerdo entre el presidente y la secretaria para trasladar a las personas con discapacidad a Nación? Hay muchas versiones de eso, sí. Estoy enterado y preocupado y tratando de ver qué está pasando con eso, pero no hay ninguna definición y ahora insisto, toda la agenda que había hasta la semana pasada en el Ejecutivo, vamos, permitime dudar de toda esa agenda porque con Sí, obvio. el nuevo desembarco que va a hacer el gabinete nuevo, quiero ver qué termina pasando. Creo que va a haber una suerte de borrón y cuenta nueva de muchas de esas iniciativas. Vuelvo con el tema final de si se adelantan las elecciones. Ese es un tema muy complicado, porque lo grave, mucha gente que está enojada con todo dice, no, hijos de puta, echen a la mierda a estos hijos de puta, basta que se caiga este gobierno, bajen un cambio, porque primero, si no tenemos los 2/3 de juicio para hacer juicio político al presidente, así que por más que presentemos el pedido de juicio político, es simbólico, no lo vamos a poder hacer. Pero ponele que pudiéramos juntar los 2/3. Se va Alberto, viene Cristina, peor de los mundos. Cristina no renuncia ni en pedo, porque tiene fuero y si se va, termina en cana. Así que Cristina no va a Pero yo renunciar. no hablo de eso, Martín, ¿eh? Pero Hablo de ahí una... voy. Ahí voy a Claro. tu punto. Ponele que renuncian los dos, que tenemos suerte y que renuncian los dos, que se van o que hay juicio político, asume el presidente de Cámara de Diputados, que ahora no sabemos quién va a ser, llama elecciones y nos toca ganar a nosotros. El problema es que no vamos a tener mayoría en las cámaras hasta 2023. Entonces va a ser un gobierno débil, no vamos a poder hacer las 4 reformas y vamos a fracasar.
Ahora, si vos me preguntás en diciembre de 2023, si esto ocurre en diciembre de 2023, nosotros ganamos como corresponde, con mayoría parlamentaria y con poder político, porque recuperamos varias provincias y varios municipios, que es lo que va a pasar en 2023. Bueno, entonces ahí sí hay un consenso grande en que esas son las 4 reformas que hay que hacer. Luego están los matices hacia adentro de esas 4 reformas. El perfil de Patricia no va a ser igual que el perfil de Horacio o que el perfil de otro candidato que pudiera llegar. En eso está claro. Entonces va a haber perfiles distintos de cómo encarar la reforma previsional, o de cómo encarar la reforma impositiva en general, de cómo encarar la reforma laboral, de cómo encarar la reforma monetaria, pero todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una reforma monetaria, que hay que hacer una reforma impositiva, que hay que hacer, es decir, en cuáles son las reformas que hay que hacer, hay un consenso. Esto no me parece menor, me parece que es un gran avance. Luego el perfil de lo que decía la gente en La Paso, finalmente quién es el que va a hacer la versión de Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo, va a ser la que va a definir cuál va a ser después la sintonía fina a esa reforma. Claro, perdón, y lo último que acoto, gracias por el espacio. Lo que yo voy es, en caso de que suceda, de que el presidente convoque una elección anticipada porque tiene tantos derechos y lo puede hacer, la posición en general, ¿está preparada para hacerse cargo de este barco? Sí, primero, el presidente no lo puede hacer, no puede convocar elecciones anticipadas. Tiene que renunciar, hay una línea sucesoria, tiene que asumir el vicepresidente, tiene que renunciar y recién después de que asume el vicepresidente y renuncia, el que Martín, asume tiene que convocar elecciones. Entonces no está, ¿entendiste igual? La pregunta igual está pero te bien. pongo, sí, claramente, sí, Hay una, claramente. pero si yo te bajo línea, como No, por eso te digo, bajo, no, sería dramático que nosotros tuviéramos que pero se entiende que la algunos... pregunta por ahí. No, no hablo de lo técnico, hablo de lo práctico. Sí, no, es que el problema central sería que nosotros no podríamos hacer la reforma. Bueno, obviamente, si a nosotros nos tiraran por la cabeza el gobierno en una semana, que tampoco va a ocurrir, porque ese mecanismo lo No, que obviamente. implicaría es, hay un periodo llamado elecciones, tiene que haber 2 meses para que haya elecciones, no es que las elecciones van a ser la semana. Ya los equipos de trabajo vienen trabajando hace tiempo y Genial. hay varios equipos, tanto el equipo de Horacio como el equipo de Martín, que viene trabajando en la Fundación Martín, el equipo del radicalismo también. Sí, hay muchos equipos trabajando por separado que están empezando a coordinarse después de la PASO del año pasado. Entonces, obviamente que sí, que habría, desde el punto de vista del consenso hacia adentro de Juntos por el Cambio, de cuál sería la forma de hacer esas 4 reformas. Lo que pasa es que lo que no tendríamos es el poder político para hacerlas. Mm, gracias, muy amable. Bueno, mi opinión, pero es capaz no muy importante porque estoy afuera, es que un presidente termine su mandato porque eso da fe en los mercados, confianza en el extranjero de que un país es republicano e institucional. Eso es lo que no me convence de que Alberto termine antes de tiempo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero me parece que no es un detalle menor. O sea, los países tienen que cumplir su mandato. Y de todas maneras, si alguien lo supliera, ¿cuánto podría cambiar la situación? O sea, hasta estoy asustada que en 2023 Juntos por el Cambio gane, que es lo que presumo que va a pasar, y pienso, qué fardo y qué cosa espantosa que se va a morfar en 2023 Juntos por el Cambio. ¿Verdad? O sea, no es que sea una papa y que viene alguien y con una varita mágica lo cambie. Me parece que hay como mucho realismo mágico en ese pensamiento. No No sé sé si alguien si quiere quiere opinar hacer otro sobre eso, comentario. pero la verdad no me parece que sea algo tan fácil de que un gobierno lo deje, diga, ay, bueno, no sé, Alberto renuncia, no va a pasar, Bueno, no yo va a por pasar. eso, Ale, yo coincido 100% con vos, coincido, o como se le dice a los uruguayos, contigo, yo coincido Sí. 100%, pero es más, es lo que vengo diciendo en los medios sistemáticamente, no nos dejemos llevar por la rabia, la bronca que puede haber en buena parte de la sociedad, porque mucha gente lo dice como expresión de deseo, que se vayan esto, como era el 2001, que se vayan todos, pero después ¿quién viene? Después viene Dualde, ¿viste? Entonces, no, guarda. Quiero decir, cualquiera que asuma de ellos es peor, en primer lugar. En segundo lugar, si llama a elecciones, no está bueno tener que asumir en un contexto de elecciones anticipadas porque no vamos a tener mayoría en el Congreso para hacer ninguna reforma. En tercer lugar, que les explote a ellos, muchachos,
porque basta, el peronismo se tiene, si de algo va a servir que este gobierno termine su mandato, una de las cosas interesantes es que se va a terminar para siempre el populismo en Argentina, a mi juicio. Lo que se está probando hasta ahora, digamos, por supuesto, todo golpe de Estado es absolutamente repudiable, pero el repudio extra agravado del golpe de Estado del 55 y del 76 en Argentina es que lo dejó al peronismo martirizado de alguna manera, con la figura de, bueno, no, pero esto podría haber funcionado si no le hubieran dado el golpe. No podía funcionar. Lamentablemente hubo un golpe de Estado que terminó, que dejó la ilusión para muchos de que este populismo podía funcionar. Bueno, ahora no va a haber ningún golpe de Estado, ahora van a seguir hasta el final, muchachos, y ahora vamos a ver qué es lo que pueden hacer con el populismo completamente agotado. Yo sí soy, a diferencia de tuya, Ale, muy optimista para el 2023, muy optimista. Si Argentina hace una reforma monetaria, va a tener estabilidad monetaria, eso tiene por lo menos atrapado a Argentina entre 40 y 70 puntos de crecimiento por no tener crédito. Cuando uno mira el volumen de crédito de Argentina contra el de Uruguay, el de Brasil, o ni hablar el de Chile. Entonces, ahí hay mucho crecimiento económico atrapado que nosotros tendríamos muy rápido si logramos estabilidad monetaria, y cuando miramos alrededor en la región lo lograron todos. No es una cosa tan difícil, no es poner un cohete en la luna. Y lo mismo ocurre si nosotros destrabamos la trampa al mercado laboral en Argentina. Si sacamos la trampa de que las pymes puedan contratar trabajadores sin el riesgo del juicio laboral, va a haber un boom de contratación de trabajo en Argentina también en 2023, y ese esquema va a cambiar completamente las expectativas de inversores en general, va a permitir hacer una cosa es hacer una reforma tributaria del Estado en un contexto recesivo, y otra cosa es hacerla en un contexto expansivo, que es el que yo creo que vamos a tener en los primeros años. Entonces yo soy muy optimista para el 2023. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, vaya, dele. Sí. Martín, igual, ojo con que le explote a ellos, porque explotar a ellos implica el explotar al país. O sea, a veces cuando escucho a Junta cuando dice que le explota a ellos, explotar a ellos implica le explota al país. No son ellos o nosotros, es el conjunto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Sí, está bien, pero dos cosas. Número uno, yo no soy un político políticamente correcto, valga la redundancia. Yo Yo digo lo que tampoco. pienso. Número uno. Número dos, el problema es si esto es sostenible o no es sostenible. Si uno realmente cree que esto es sostenible, bueno, obviamente hay alguna expectativa de que esto no termine mal, pero esto no es sostenible. Luego uno puede salir de este desastre en el cual nos puso este gobierno de una manera más o menos ordenada. Ojalá eso sea así. Esa es mi expectativa. Que nosotros salgamos de una manera más o menos ordenada, pero este modelo se agota, ya está, tema terminado, se está agotando. Bueno, No sé si vamos a terminar. Yo no quiero, por supuesto, cuando yo digo que les explote, ya les está explotando. No me refiero a que haya saqueos en las calles, no me refiero a que caiga el presidente, y no me refiero a que haya una hiperinflación. Quiero decir, me refiero a que quede claro, que no haya ninguna duda de que este modelo se terminó, digamos, y que podamos construir sobre la base de la convicción colectiva de que el populismo no va más. Pero la aclaración vale, la tuya, y yo tampoco soy políticamente correcto, pero te lo transfiero a un equipo de fútbol. Vos cuando sos suplente y estás esperando que el titular o lo echen o se lesione para entrar, tenés que estar preparado. Y yo soy parte de Juntos, como vos. Entonces me parece que tenemos que estar preparados en caso que el barco no vaya para ningún lado, antes que se choque, hacernos cargo del barco. Esa es mi opinión personal y particular de quien te habla, Martín Tula. ¿Puedo agregar algo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo estoy de acuerdo Sí, en parte ¿cómo con te todo. llamas? Por favor, a quienes no Santiago, llevan el nombre está bien, verdadero en las notas, queremos que usen el nombre y apellido, por favor, en lo posible. Gracias. perfecto. Santiago Caspe. Sí, quiero hacer un comentario. Una cosa es un gobierno inepto y otra cosa es un gobierno delictivo. Si nos quedamos pasivos frente a un gobierno delictivo, me parece que nos torna de alguna manera en cómplices. O sea, si están robando en tu casa, ¿qué le decís? ¿Haces algo o decís, no, espero a que se vayan para hacer algo? Es una cuestión medio como moral, ¿no es cierto? No sé, es un pensamiento que dejo. Me parece que esperar simplemente a que se vayan o que hagan algo es demasiado pasivo cuando
Voy a repetir una cosa, perdón, yo sé que no me quiere escuchar a mí, sino a Martín, por favor, que es el invitado de honor. Pero hay una cosa que dijo Pablo Rossi el otro día que más o menos estaba en acuerdo y en desacuerdo, y es que una vez por todas le tienen que explotar la bomba al peronismo, porque siempre le explotó la bomba al radicalismo. Y digamos, el radicalismo se dejó explotar su bomba y ser solucionado por el peronismo. Ahora, dejen que le explote la bomba al peronismo. Es doloroso para el argentino, pero es 9 meses más, ni siquiera llega a ser un año. Bueno, un año, ponele, ¿no? Bueno, 10 de diciembre, un año más. Pero dejen que le explote la bomba, a ver si aprenden de una vez por todas. A ver, es muy errado este pensamiento, porque a veces es como que hay que, ¿cómo te puedo decir? Como el hijo del rigor, hay que pasar lo peor para entender que esto ya no va más. Si vos venís y salvás a un gobierno peronista, el próximo gobierno que voten posiblemente será peronista. Dejá que la gente se dé cuenta que el peronismo ya se agotó. Quizás en este momento sufras, pero va a ser por un bien futuro de acá a millones de años o a miles de años, espero, no sé, capaz que es muy idealista lo que estoy Y si diciendo. no, y si no sale así, es todo un tema, ¿eh? Bueno, dejo acá mi palabra, gracias. Bueno, sí, esto es un pensamiento personal, obviamente Martín puede pensar distinto. Hola, buenas noches. Me Momento, por presento, favor, yo que soy primero Agostina. perdón, Agostina, primero que responda Martín y vamos levantando la mano Perdón, y hablan en orden, por favor, gracias. perdón. Sí, no, el comentario que le quiero hacer a Santiago, digamos. A ver, nuestra democracia está muy madura todavía, es una democracia adolescente. Entonces a veces tenemos reacciones espasmódicas de adolescentes, ¿no? Como sociedad, no es una cuestión individual, Santiago, no es un argumento contra tu planteo, es como sociedad, porque eso que vos hoy verbalizás está un poco flotando en el aire de buena parte de la sociedad que reclama esto que decís vos. Pero yo lo que digo son dos cosas. La primera, somos una república, tenemos que reconstruirnos como república, una república con división de poderes donde cada uno de los poderes tiene un rol. El rol del Ejecutivo es hacer, y fue elegido para hacer, y por lo tanto tiene que terminar de hacer o no hacer, o lo que pueda hacer de acá hasta que termine su mandato. El rol del control de legalidad de los hechos del poder ejecutivo lo tiene la justicia. Después puedo decir, no, bueno, pero la justicia no funciona, estoy caliente, todo para atrás, hay que mejorar la justicia. De acuerdo, 100%, hay que mejorar la justicia, pero el rol lo tiene la justicia, no lo tiene la oposición. ¿Y cuál es el rol que tiene la oposición? Por ejemplo, en el Parlamento, que es el que tenemos nosotros en el Parlamento. Y el rol es el de ponerle límites al gobierno, como lo estamos haciendo, por ejemplo, si no estuviéramos tan parejos como estamos en el Parlamento, ya sería ley el salario básico universal, ya sería ley la moratoria impositiva, ya sería ley el impuesto a la renta extraordinario, como le pongan el nombre nuevo que tiene ahora, ya me lo olvidé. Entonces, quiero decir, hay un trabajo muy importante de la oposición hoy, poniéndole un límite al gobierno actual y construyendo, en los términos que planteaban recién más temprano, construyendo ese proyecto para el 2023 que le da la luz de esperanza a la gente, porque lo que necesita la gente ahora también es una luz de esperanza, es saber que cuando esto se termina viene algo mejor, viene algo que va a cambiar cómo funciona la Argentina. Entonces, y voy al segundo punto más importante. Olvídate lo que acabo de decir, ponele que está bien, dale, te hago caso, hagamos algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que vos reclamás que la oposición concretamente haga? ¿Qué? ¿Que pida un juicio político? No se puede. Necesitamos 2/3 del Congreso, no lo tenemos. ¿Qué? ¿Que derroque al gobierno? Ni sueñe, porque no vamos a hacer nada fuera de la Constitución, por supuesto. ¿Qué? ¿Que salgamos a la calle a putear? ¿Que hagamos un cacerolazo? ¿Que putee la gente? Digamos, ¿cuál es el reclamo concretamente? Ponerlo, operacionalizarlo el reclamo. ¿Cómo verías vos, o cómo sería de tu agrado, o canalizaría tu expresión ver qué medida concreta la oposición que no estás viendo? Que se vayan todos. Momento, por favor, Martín ¿Y quién Lanús, gobierna? por favor, vamos en orden, por favor. Martín Lanús, por favor.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero por el espacio y por la palabra. Mi comentario es un poco darle, en este caso yo creo que Martín tiene muchísima razón en el argumento que plantea. Y base también, Santiago, un poco del planteo que vos hacés y que hace mucha gente de la sociedad, es que ve, ¿cómo te puedo explicar? La caída del Ejecutivo como si todo el gobierno en sí fuera del Ejecutivo, y el concepto que explicó Martín recién sobre una república es fundamental para entender la gravedad de la institucionalidad y el problema que el país está viviendo en este momento. Pensar en elecciones anticipadas es casi, yo te diría, una catástrofe de un nivel, a nivel institucional. Y le voy a explicar por qué. Porque, porque elecciones anticipadas en un contexto como es el actual, no estamos teniendo en cuenta que hoy no tenemos, este año no tenemos presupuesto aprobado. Tenemos una prórroga de un presupuesto anterior con el cual el Estado está funcionando con un presupuesto que es mínimamente, Martín sabrá los valores de inflación mucho mejor que yo, está mínimamente en un 80% más, es un 80% menor a lo que es el gasto real que hoy el Estado tiene, y eso solamente teniendo en cuenta inflación, sin contarle lo que fueron los aumentos y demás. O sea, hoy el funcionamiento entero del Estado está destruido por una ausencia de presupuesto y una discrecionalidad absoluta que recae en jefatura de gabinete. Entonces, vos pensar en unas elecciones anticipadas, en donde vos no tenés, o la oposición que asumiría, no tiene mayorías en el Congreso, en el Poder Legislativo, para poder hacer las reformas necesarias para ordenar, sin tener la posibilidad de aprobar un presupuesto hasta recién septiembre, octubre de este año, o si no, y si ponete que las elecciones no llegues porque por las cuestiones de los casos legales no vas a llegar a hacerlo antes, porque ya estamos en agosto, entonces no llegarías tampoco a tenerlas antes del momento que tengas que aprobar un presupuesto. Entonces estarías de vuelta sin un segundo presupuesto para el año que viene, con lo cual tampoco podrías tener orden en todas las cuentas públicas, y de asumir un gobierno en una elección anticipada en un caos absoluto. Y por eso yo digo que para mí sería una idea de pensar en elecciones anticipadas es una catástrofe, porque también esta idea que están hablando de que les explote real, si uno quiere terminar con un modelo, tiene que fracasar totalmente, porque si no siempre van a tener una excusa para poder volver. O me sacaron anticipadamente, yo justo estaba repuntando, etcétera, 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 y el escucha y ve todo el tiempo. Estado, y esto es un dato, porque yo tuve acceso por una cuestión personal, hay organismos, inclusive ministerios, que están activamente ya para los gastos operativos, configurativas que le tienen que pedir todos los meses a jefatura de gabinete, fuera del presupuesto. Entonces, el gobierno ya está en caótico. Lo mejor que se va a hacer, yo creo, de forma institucional, es tratar de que se cumplan los plazos correspondientes y que quede a la vista de que este es un modelo absolutamente terminado, que no tiene posibilidad alguna de volver. Seguramente se va a reinventar y va a volver porque siempre se reinventan y hoy están metidos en todos los espacios. Pero la realidad es que lo que está describiendo, la situación que está describiendo Martín es real. ¿Qué mejor va a ser para una oposición para que pueda hacer las reformas correspondientes, que yo coincido plenamente que son las 4 que nombró, especialmente la reforma del Estado, una reforma del Estado en los aspectos fundamentales, en los sistemas de control, hay que reformular para mí la ley de administración financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Hacerlo con las mayorías necesarias en el Congreso, que son las que la elección. Vos haces una elección anticipada y vas a elección a presidente por el Ejecutivo, pero no vas a elegir legisladores, el Congreso va a seguir teniendo la misma distribución. Entonces lo que yo estoy viendo es que se está pensando en un solo aspecto, y el Estado y la República no es un solo poder, no es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el administrador. Hay que tener en cuenta el poder legislativo y el poder judicial para tener un funcionamiento del Estado integral, hay que tener una visión global, y la planificación que se haga
para el cuadro de la oposición que sea, tiene que encuadrar una reforma y un funcionamiento en combinación con los tres poderes del Estado. Así que nada, eso quería comentar y gracias por el tiempo y el espacio. Buenas noches, mi nombre es Juan y quisiera hacer una pregunta cortita a Martín. En función de las reformas que vos decís, esas cuatro, ¿no? Que también decía la persona que estaba antes que yo hablando. ¿Quiénes son los partidos o los líderes que pueden apoyar esa reforma pensando en que Juntos por el Cambio es gobierno después de las próximas elecciones presidenciales? O sea, ¿quiénes se vislumbran como parte de lo que hoy es oficialismo o no oposición que podrían sumarse a querer impulsar esas reformas como para darle apoyo político y que esas reformas puedan llevarse adelante? Porque si no, vamos a estar siempre entre 50 y 50 y nunca vamos a poder impulsar los cambios reales, ¿no? Es cortito, solo eso. Muchas gracias por el espacio. Hay dos filosofías o manera de ver ese problema, ¿no? Ya, anticipo que me tengo que retirar por un tema personal, así que contesto esta pregunta y me despido. Una es la filosofía Horacio Rodríguez Larreta, llamémosla, ¿no? Y la filosofía de Horacio, ¿cuál es? Que podés ganar con el 50% efectivamente, pero que para transformar la Argentina necesitas un consenso un poco más grande que el 50%, probablemente el 60%, habla él. Y eso tiene que ver esencialmente con evitar esto que decías vos, la cuestión de, bueno, pero está bien, en la elección de medio término perdés otra vez la mayoría que tenés en el Congreso y van para atrás todavía las reformas, entonces como nadie confía que esto sea estable, la gente no invierte hasta que no vea que esto se consolida políticamente, y como no invierte, no se consolida, etcétera, profecía autocumplida, bueno, ya sabemos cómo termina. Entonces, ahí no es malo el punto ese, y implícitamente eso no lo va a decir con nombre y apellido Horacio, pero si vos tenés casi 60% del apoyo político y estás a un paso de la reforma constitucional. Y la reforma constitucional te permite poner dentro de la letra de la Constitución la reforma monetaria y evitar que te la cambien con una mayoría simple, poner dentro de la letra de la Constitución una regla fiscal, que es muy importante, poner una nueva ley de coparticipación, que es más fácil cambiar la Constitución para hacer una ley de coparticipación nueva que hacer lo que pidió la Constitución del 94. Entonces, ahí hay un atractivo de ir a buscar un poco una ampliación y hacia dónde puede ser, y obviamente hacia todo lo que no es kirchnerismo. Entonces tenés que ir a buscar los gobernadores del interior que son, obviamente que son, es un oxímoron esto, el peronismo racional, ¿no? Pero bueno, que no son kirchneristas, digamos, tiene que ser el punto de partida. La otra visión, que es la que tengo yo más en mente, es que la credibilidad se construye sobre la marcha y que es como en el fútbol, ¿no? Es decir, vos necesitas que la pelota entre y por eso el timing de las reformas es muy importante. Por eso, para mi juicio, la reforma monetaria tiene que ser la número uno, tiene que ser de shock y tiene que cambiar tiene que ser dramático el cambio de régimen monetario que haya en Argentina en diciembre de 2023. El que estuvo afuera un mes, cuando vuelva en diciembre de 2023, tiene que decir acá. Digamos, ya pasó 2 veces en Argentina, no es una cosa tan difícil. Lo consiguió en el 85 Alfonsín con el plan austral y después lo consiguió Caballo con el plan de convertibilidad. Ambos a la larga después no le fue bien por múltiples razones, otro debate para otro día, pero en el momento que se implementaron tanto el plan austral como el plan de convertibilidad, se quebraron dramáticamente las expectativas. La gente dijo, acá cambiaron las reglas, me cambiaron las reglas de cómo se forman los precios, me cambiaron las reglas de cómo se va a manejar el Estado. Entonces, eso me parece que es el tipo de reforma que necesita Argentina para cambiar muchas expectativas. Y que eso, si van en el timing que tengo yo en la cabeza, esas reformas, construyen una credibilidad tan grande que hacen mucho más fácil entonces que después esas reformas sean vistas por la sociedad como reformas de carácter permanente, ¿no? Que es esencialmente lo que pasó en el resto de los países latinoamericanos, básicamente. Chicos, gracias por el espacio, les pido disculpas. Gracias, Martín, porque ¿sabes qué? Vos siempre estás para nosotros. Te agradecemos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, siempre estás y eso es súper valorable para un periodista.
Y gracias por no haber perdido nunca la humildad. No, y gracias por ser tan espontáneo. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Chicas, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Abrazo, hasta luego. Muchachos, Bueno. ustedes no saben lo difícil que es conseguir entrevistas a veces en los space, porque la gente, los entrevistados tienen un poco de miedo, vamos a decirlo así, un poco de miedo porque en los space es como que somos Godzilla, atacamos con todo. Y No, es verdad. Ale, no, yo propongo, sí. perdona, siguen con el debate, porque puede ser que yo por ahí también me retire antes que ustedes, porque para mí son las 3:24 de la mañana, pero no importa. No, cerramos este space, muy bueno que hiciste, pero que tiene que continuar porque quedó inconcluso, tenemos muchas cosas más para debatir y yo abro otro para hacer como un peloteo tipo catarsis de lo que quieran decir los chicos, si alguno se quiere sumar, pero el espacio formal lo cerramos. ¿Sí? La quería decir lo siguiente, bueno, vamos a seguir la semana que viene, sería el miércoles próximo a la misma hora, con la segunda parte de los 9 puntos que nos quedaron pendientes de la Agenda 2030, por un lado, de este resumen que se ha hecho en la fundación que se llama, vuelvo a repetir, Identidad y Soberanía, que la constituyen los partidos de derecha y liberales europeos. Por otro lado, también los invito que pueden, síganos por favor a mí, a Ale, a Martín, también a Welcome Peronian, que está en varios space con Ale, conmigo, que están en contacto, nos pueden preguntar a nosotros 4, enviar las preguntas que quieran, como también, por favor, si quieren hablar con un político determinado, nosotros con Martín, con Ale, tenemos muchísima llegada, muchos, de las distintas fracciones. Y mi idea es tratar de traer en lo posible, aunque sea una vez semanal, si podemos, a distintos políticos para que ustedes tengan la posibilidad de preguntar, de dialogar, de debatir. Lo único que les voy a pedir un favor, por respeto a los políticos, en el momento de realizar preguntas, nos piden de darles el micrófono solamente a las personas con una foto real y el nombre y apellido real. En caso de que ustedes por determinada situación no puedan utilizarlo, nos escriben por mensaje privado, pero nos piden eso por el tema de no ser quizás falsamente troleados o como dicen en Argentina. Así que bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias por la participación. Estamos siempre abiertos a críticas, a opiniones. Nos quedamos unos 10 minutos más para que ustedes hablan, pidan el micrófono y nos den las ideas que nos quieran aportar. Gracias. Tranqui, vos, Karin, si querés cerrar el espacio, cerrado tranquilo, que lo cerramos, abrimos otro y peloteamos. Dale. 10 minutos y después ustedes abren uno nuevo. Dale, gracias. Te quiero, beso. Che, fuera de... A ver, Cuerdo, si hablas vos, hola. ¿quién sos? Te conozco porque ya te veo en tantos space durante tanto tiempo que por eso, bueno, ya sos como una cara real para mí. Ay, tesoro, bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, ando de Miranda, ¿viste? Pero ahora estuve escuchando. A ver, como hay que dar el nombre, yo soy Alejandro Díaz Manzanelli, ¿sí? Mi nombre verdadero. Escucho la voz, Acuerdo. Bueno, el otro día le mandé a Charlie, a Welcome Peronia, ese imperdible space que vi, donde invitaron a varios ex referentes libertarios o actuales, ¿no? Que contaron todos los curros que había, ¿no? Dentro de lo que era la provincia de Buenos Aires y demás. Y realmente me aclaró muchísimo más de todo. Mirá que yo soy amigo de Vicky Villarruel, que no entiendo lo que está haciendo ahora, y me aclaró 1000 veces más todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero, bueno, hola, no sé si se está escuchando, ¿esto se me escapa? ¿Hola? No, sí, se escucha bien. No, estuve escuchando atentamente. Ale, estoy un poquito triste. Mirá que yo soy muy outsider, yo pasé, podríamos decir que mi vida por todas las ideologías buscando
la parte más cierta del tema, siempre fui muy pragmático. Por cierto que yo vengo de lo que era la izquierda atea a lo que viene a ser ahora una centro-derecha, digamos, incluso en que soy creyente, porque aparte me tuve que rendir evidencias que no podía explicar con todas las carreras que hice, no se puede explicar un pomo, y después hubo hechos que mi madre era enfermera de jefe, había curaciones espontáneas increíbles, bueno, pues empecé a corroborar otras cosas, pero dejemos eso. Me llamó la atención lo de Tetas, mucho, porque veo que este muchacho es diputado, es economista, se lo respeta, es un referente, pero hay dos cosas. Una, que desconoce completamente que hay una Agenda 2030, que antes se llamó NOM, o Nuevo Orden Mundial, que antes se la llamaba, Agenda del Grupo Bilderberg, que antes fue Club de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahí, como van a abrir ahora de nuevo otro espacio, yo hablaría un poquito más ahí, porque te tenía que contar un poquito cosas muy que yo vi, a ver, que me fue transmitida de primera mano, ¿no? Pero una que digo, caramba, están en bolas, ¿viste? Porque estamos tan en la Agenda 2030 que Nicolás Moraz pasó un importante video en YouTube, muy importante, que se lo tapó por los 4 costados, donde él revela que cuando empezó la cuarentena, los primeros 15 días, estaba Alberto Fernández reunido con los gobernadores y recibe el llamado de golpe, ¿no? Y es de George Soros, ¿no? El fundador de la Open Society, es un tipo que es la cara visible de todo el grupo Rothschild, bueno, tiene a la cabeza, es la cara visible de 200 y pico de empresas, que obviamente es una cara visible, punto. Hay equipos, ¿no? Como yo tuve una sola empresa y me volvía loco. Y le dice, le ofrece, le pide 5 cosas. Y a cambio de eso le iba a pasar 4.800 millones de dólares, que él dijo cómo los iba a conseguir, lo que sea, que después Fernández se pisó cuando dijo sí, porque ahora vienen 4.700 millones de dólares, o sea que se afanaba 100. Y le pregunta al periodista de Bloomberg, ¿y dónde carajo lo va a sacar si usted no tiene crédito? Y él salió diciendo cualquier cosa, ¿no? Voló, no, bueno, economía, no sé qué, y voló. Era lo que le pasaba a Soros, porque a condición de cumplir con 5 cosas. Una, digamos, era la... perdón, que estoy viendo un tema que tengo en el termotanque. Una, digamos, era la... Se está bañando, se está bañando. Sentí algo chorreado y digo, ¿qué es esto? Y bueno, me está chorreando el termotanque. Bueno, digamos que, espera un segundo que estoy cerrando la llave acá. Acá me voy a quedar. Bueno, pero si te vas a bañar en medio de un space, avisano, ¿viste? Así nos ponemos todo el traje de baño, yo qué sé. Pasa esto, sucede lo siguiente. Le pide 5 cosas. Una, dame aborto antes de fin de año. Otra, retírate de vaca muerta. Otra, reventá a Bolsonaro todo lo que puedas. Digamos, directamente paren todo lo que está haciendo Bolsonaro. Otra es devaluame urgente. Y otra más, que la cuarentena sea lo más larga posible. Son las 5 cosas que le pide. Fernández cumplió las 5 cosas. ¿Quién escucha esta conversación? Una periodista. Esto, él dice, bueno, lo escuchó una periodista, lo escuchó alguien, dijo él, que es una periodista. Esa periodista habló con un gran amigo mío, que nos hicimos muy amigos, aunque pensemos muy distinto, que es el vicecomodoro Horacio Ricciardelli. Él es un militar nacionalista, ha estado en inteligencia mucho tiempo, es medio peronista, bueno, pero tenemos, digamos, buena relación y sabe mucho. Con él incluso fundamos el Centro de Estudios Geoestratégicos, ¿cómo se llama? Santiago Liniers, que según lo que hizo un amigo del teniente coronel Vitorino, dijo, llamémoslo así, bien. Era para enseñar a la gente estos aspectos de geoestrategia, de geopolítica que no entendemos, ¿no? Ahora, esa misma periodista se lo dice a Ricciardelli. Dice, sí, a mí me confirmó lo mismo que a Moraz. Moraz lo dijo con tiempo. Vos ahí tenés Soros, y vos ahí tenés, ¿qué es lo que tenés? Una intención de disminuir población, ¿no? Disminuir población realmente, porque si no hay que cambiar todo el sistema económico, que ahora con la guerra Ucrania-Rusia cambió completamente el tema. Yo acá te podría dar más detalles, pero ¿sabes qué? Tengo que ir a revisar qué pasó con mi termotanque. Bueno, dale, pero
Déjalo Digo, para el peloteo después. Igual hablaste tanto que no entendí nada al final. Es- eh, Hagan las este, Bueno, bueno, así que bueno, chicos, ahora me despido después, ahora denme unos minutos y vuelvo a prenderme, ¿sí? Dale, bueno, dale. puede ser que en uno próximo, hasta las 4 de la mañana europea, estamos acá, a no ser que por Bueno, No, yo ahí me decida. banco, yo banco, yo banco. Yo banco, bárbaro. pero otro, porque este está precioso, grabadito, hermoso, déjalo así, y lo cerramos y haremos uno sin grabar Bueno, así. quiero hacer Para algunas todos. preguntas que justo de lo que estaban hablando, de los temas de la Agenda 2030. Es así que ha sucedido, como lo dijo Cuerdo. Después, bueno, escribime tu nombre porque me olvidé, Cuerdo. Mandame un Alejandro, mensaje privado. Alejandro Díaz Macei. Eh, Sí, mis pasa, datos los tiene. Bueno, chicos, me voy a Bárbaro, terminar. encantada. Hay un tema que es también muy importante, que muchos lo pueden saber, otros no. Hay muchos políticos argentinos y de otros países que responden a esta agenda. Quizás para determinadas ideologías políticas no es tan negativa, pero para quienes realmente estamos acostumbrados a vivir en una soberanía, en una libertad, cierto liberalismo, nos asusta. Y por otro lado, las personas que responden a este 2030 son personas que responden a Soros, y Soros también tiene coimeados a muchos políticos argentinos. Hay una lista que la tiene Gómez Centurión, que yo justo esta semana lo voy a tener entrevistando, así que a Martín y a Ale los invito si quieren venir Ay, por favor, te suplico que me Sí, digas, porque Juanjo vamos a me... estar con Pedro Guberman en la Radio Galáctica. Y bueno, Bueno, van a estar, porque él también tiene muchísima información que yo había desenmascarado. ¿Te acordás que yo había desenmascarado una información de Patricia Bullrich, de Macri, bueno, y de otros políticos de la época de Gómez Centurión? Se va a hablar sobre ese tema, y de paso de la Agenda 2030, que tiene mucho que ver con este tema de Soros, del ¿cómo se llamaba? El G20. Y entre los políticos que responden a Soros está Stolbizer, está Lustó, está Patricia Bullrich, está el mismo Macri, está después del Frente de Todos Santoro, Tolosa Paz. Bueno, y creo que hay 3 o 4 políticos más que no me acuerdo el nombre, pero hay una lista. Gabriela Cheruti. ¿Y qué sucede? Reciben dinero, y también hay 2 liberales, que uno de ellos que responde, y no se sabe si responde sabiéndolo o no, es el libertario mesiano, que no quiero dar nombres porque me da lástima, porque fui amiga de él, pero se dice que también responde. Lo que no se sabe es si responde sabiéndolo o no sabiéndolo por parte de las personas que lo habían financiado. Eso va a dar los testimonios Gómez Centurión. Por eso yo abro ahora el tema de lo que se va a tratar y todos los puntos. A nosotros nos quedaron 9 puntos pendientes que los vamos a tratar la semana que viene. Y esto no se trata de asustarlos a ustedes como sociedad, ni tampoco nadie somos dueños de la verdad. Nosotros como comunicadores podemos informarles sobre la información que recibimos. Ustedes pueden hacerse un panorama o, digamos, una opinión propia, y esa es la finalidad, por lo menos como Ale, me arriesgo a decir también Charlie y yo, que no queremos manipular de nada. Nosotros damos la información que recibimos para que ustedes mismos luego se hagan su propia opinión. Lo importante es que investiguen, que pregunten mucho, pero sí lo que queremos lograr es que realmente defiendan, por favor, su soberanía, defiendan su libertad, y en el momento que van a volcar su voto en la urna, que piensen bien a quién votan, quién va a representarlos y quién acompaña a esas personas que ustedes van a votar. Yo se los digo de corazón, como argentina que extraño mi país.
Así nos manejamos acá en Austria. No quiero decir que estoy en el país perfecto, pero sí en un país que gracias a Dios hay mucha disciplina y que me ha enseñado a ver la vida, la política desde otro lado y también el respeto hacia las distintas ideologías. Bueno, Juan Cruz, vos querés hablar y pidan por favor el micrófono a quienes quieran hablar. Gracias. Sí, Hola Juan. buenas. Acabo de pedir la palabra. Me parece muy extraño el concepto de que alguien responde a cierto interés sin saber al interés de quién está respondiendo. O sea, puede ser que justo coincidan en alguna postura puntual de algún tema, pero que alguien responda al interés de otra persona y le obedezca sin saber que le está escuchando siquiera, me parece como raro. O sea, una lógica no me cierra. Hay muchas personas que no escuchan y que por ambición del poder siguen un camino y sin tomar conciencia a dónde pueden ir, ¿sí? Y vuelvo a aclarar, no soy dueña de la verdad como no lo es ninguno de nosotros, ¿sí? Yo no hago más que recibir informaciones, recibo informaciones de distintos lugares, de distintas personas, de distintos entes de comunicación, y solo les pido a ustedes no se dejen manipular por nadie, escuchen distintas versiones y ustedes mismos crean la versión que para ustedes mismos consideren que puede ser más real, o por lo menos acercarse más a la realidad, ¿ok? Es lo único que yo les pido como mediática, porque realmente nosotros los periodistas también estamos a veces entre la espada y la pared, que no sabemos, ¿será realmente la información como debe ser o nos quieren manipular también? ¿Sí? A ver, María Silvia, ¿te llamás? Adelante. ¿Me escuchan todos? Perfectamente, encantada. Hola, buenas noches. Me llamo, perdón, María Silvia y bueno, estaba escuchando atentamente lo de la Agenda 2030. Estaba leyendo no hace mucho que vamos camino a la eutanasia y eso también forma parte de la Agenda 2030. O sea, mucho más allá del no tendrás nada pero serás feliz, que lo están consiguiendo, como lo consiguieron con el COVID, con la pandemia, con Soros, con el tipo de las vacunas. Hemos tenido tanta resistencia en toda esta situación que los únicos que estamos en pie somos los que tenemos conciencia de aquel estado profundo que tantas veces se ha nombrado. Y es así. A ver, estamos con el aborto. Lo tenemos a Agustín Laje, que está todo el tiempo hablando y peleando en contra de que si un chico por nacer tiene vida, si un chico por nacer tiene poder de decisión. O sea, todo lo que metieron estos grupos como el LGTB y tantas otras cosas, todo forma parte de una misma agenda. Entonces, si no podemos permitir que esto de la eutanasia, que si un viejo da trabajo, que come y que no aporta, tenga que ser liquidado. A ver, estamos todos locos. Las cosas como están en lo económico se están quedando con todo lo nuestro. ¿Y hasta dónde más vamos a seguir? Y soy una simple mujer que me jubilé hace 2 años, soy licenciada en enfermería y no he hecho más que investigar. Todo lo que sé, lo sé por investigaciones y por contactos y por las redes y porque lo que caía, o sea, lo que yo lo percibía que tenía una cierta realidad o un grado de aseveridad, lo tomaba. Empecé a armar un rompecabezas y todo me llevaba a lo mismo. Todo me llevaba a Soros, todo me lleva al Vaticano. Entonces, no es un solo frente.
Acá la lucha es contra muchas personas, muchos entes. Dijimos, bueno, armamos un grupo donde hicimos nos convocamos como soberanos. Mandamos un montón de email a Estados Unidos, bueno, a la ONU, a la OEA, ¿no? Sabiendo que todo lo del DNI, todo es falso, sabemos que el Banco Central también es una entidad que no debería existir, pero está toda manejada por ellos. Entonces nosotros debemos ser ciudadanos soberanos y autodefinidos, porque no nos debería mandar nadie. Porque la realidad es que no hay ningún líder en el mundo que sea capaz de poder ser mucho más que uno, un ser humano, un ente que es capaz y susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, chicos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, perfectamente, sí, sí. Entonces, el otro día cuando leí en Twitter, a ver, empezamos, que es lo último. La Argentina, que fue un país siempre de tanta familia, de reunirse, de festejar, de ver partidos todos juntos, la familia se ha dividido completamente, están destruyendo todo. Están destruyendo todo. Nos mataron a los viejos con el COVID. No hemos podido enterrar a nuestros muertos. Eso es muy grave. Es muy grave. Acá hubo un genocidio de lesa humanidad. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos callamos la boca? Es muy... Bueno, acá te voy a dar una respuesta y sin defender a nadie, ¿no? Pero cuando a mí me pasó como corresponsal el año pasado, cuando hacía notas, que muchos decían con respecto a distintos temas que vos preguntabas, bueno, ¿qué sucede en Argentina? Y en otros países decían, bueno, nos encierran, no podemos permitir esto, no podemos permitir lo de la vacunación obligatoria, y que tenían que salir a rebelarse, a pelearse o de distintas formas. ¿Y qué sucede? Cuando viene un ex militar o militar retirado y dice, tenemos que salir, tenemos que entrenar a las Fuerzas Armadas nuevamente y tomar posesión, lo tratan de genocida. Sí, tal cual. Después el caso Rico. El mismo Grabois, que yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que él hace de la posesión de las tierras, eso se lo critico totalmente. Pero cuando él habló en los medios y dijo, y esto fue porque yo lo entrevisté después, y dijo, si no empiezan a tomar de actitud como gobierno y darse cuenta que la gente y la Argentina se están empobreciendo cada vez más, van a empezar los saqueos y la gente de desesperación va a empezar a derramar sangre. Ahí no quiso decir él que él iba a provocar eso. Puede ser que sea un guerrillero, todo lo que quieran, sino que quiso advertir al gobierno y él mismo a su propio gobierno de esta situación. ¿Y qué sucede? Empiezan todos a juzgar. Pero lo que pasa es lo siguiente. Nosotros los europeos, y yo me pongo como Austria, ustedes vieron que tuvimos problemas con los cancilleres. Vino Soros a Austria, a los 2 días derrocamos al canciller. Después se derrocó también al segundo y al ministro de Salud que nos quería imponer la vacuna obligatoria también se lo derrocó. ¿Cómo los derrocamos? Salimos con cacerolas y con spray y con la policía nos la montamos de nuestro lado a manifestar al Hofburg, que es la casa de gobierno. ¿Y cómo nos ganamos a la policía de nuestro lado? Porque cuando nos querían prohibir la policía de que hiciéramos una manifestación, les tirábamos aerosol en los ojos. No es dañino, pero ¿qué sucede con ese aerosol? Te permitía, en cierta forma, de que defendieras tus derechos como ciudadanos.
Es decir, no hay que provocar la violencia, pero sí hay que hacerse respetar como ciudadanos. Y si se mantienen demasiado, digamos, tibios, van a seguir provocando la situación hasta dónde pueden llegar. Entonces, lo que ustedes como argentinos tienen que unirse y preguntarse y dialogar cuáles son las medidas que están a nuestro alcance y que podemos tomar. Es mi opinión. Yo no estoy en Argentina y sé que es muy fácil hablar, más fácil hablar que estar allá, pero sí me la lloro mucho la situación que están pasando. Claro, porque, o sea, primeramente que el pueblo argentino es un pueblo súper solidario, es un pueblo muy creyente de todo, está muy hipnotizado con lo de las noticias, que es tan, o sea, es tan adictivo esto, ¿me entendés? Pero bueno, yo empecé de una manera muy chiquita, empecé primero con el WhatsApp, después me pasé a Telegram, después me bajé Twitter, y bueno, es la manera de por lo menos tratar de llegar a un poco más de gente. Alguno me dirá que soy conspiranoica, porque es la palabra que está de moda, y otros a lo mejor les hace ruido y empiezan a pensar. De hecho, hemos formado un grupito muy lindo, con mucha educación. Entonces vamos sacando conclusiones y la verdad que estamos todos en una misma sintonía. No somos muchos, pero bueno, hay que ahondar en esto. Hay que tratar de que la gente nos escuche. Se tienen que dar cuenta, si no va a ser demasiado tarde. No para uno que ya está grande y que, bueno, le tocó vivir la vida que le tocó vivir, pero también pienso, si estoy acá en este momento es porque para algo estoy, para algo estoy. Entonces uno tiene que dejarle a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, no esta pelea, sino la liberación. Hay que crear seres libres. Hay que tratar de crear seres libres. Eso es lo que ellos tienen que entender. Nadie en la vida te puede venir a decir a vos lo que vos tenés que hacer. ¿No? Es increíble cómo se ha perturbado. Otros no tiene la autoridad moral de venir a decirte, no, tenés que hacer tal y cual cosa porque yo te lo mando. No, eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo. Muy bien, Entonces, sí. Yo les voy a pedir lo siguiente, Roland, gracias María Silvia, Roland y no, por Ale quieren favor. hablar. Les doy la palabra y cerramos y el próximo miércoles nos encontramos nuevamente con la segunda parte de la Agenda 2030 y si quieren Perfecto. con Gusti también vamos a abrir el fin de semana nuevos... síganlo también a Gusti y Natalia. Vamos a abrir sobre se llama el grupo La Derecha Tuitera.
dignificando y potencializando todo, con una intención maliciosa, ¿no? De empobrecer a la gente, no solo económicamente, sino espiritualmente. Y como decía María Silvia, ¿no? Que lamentablemente nadie nos tiene que dirigir y gobernar, pero buscan que haya gente que vamos a abrir también otro space, así que podemos seguir discutiendo y debatiendo sobre estos temas. Adelante, Bárbaro. Ale, gracias. la docencia, pensar ideas creativas, hay gran potencial y lamentablemente siempre son los mismos, los que figuran, los que salen en televisión, y cuánta gente valiosa que hay. Así que les agradezco muchísimo. Yo ya lo llevé a Nazareno a la televisión, y Argentina. Buenísimo, Karin. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, Roland. Buenas noches, gracias por permitirme participar de este space. Siempre es un placer escucharlos a todos. A todos creo que los crucé en otros space. Siguiendo, bueno, la misma línea que decían, que estamos tibios. Es que nosotros los argentinos estamos, como siempre, siguiendo, repito la palabra, la misma línea, que nos esforzamos por nosotros mismos, trabajamos, hacemos nuestra parte y lamentablemente dejamos que todo lo que está sucediendo ahora creciera al punto que está, que ya es un desastre. Es un desastre que todo es un desastre. Los medios, hay empresarios, como recién decías vos, Karen, que hay mucha gente importante por detrás y nosotros seguimos trabajando, estudiando, haciendo nuestra parte para, de alguna manera, por más que no lo reconozcamos, creo que nos apoyamos mucho en los políticos, porque nos dedicamos a trabajar y a hacer nuestra parte, nada más. Solamente quería agregar esa partecita, nada más que el por qué no hacemos nada. Bueno, muchísimas gracias. Ale, ¿querías decir algo antes de que hagamos cierre? ¿Que tenés la mano levantada o de casualidad? No, de casualidad, Karen, discúlpame. Estoy nueva en todo esto. Mil disculpas. No, por favor. Muchas gracias a todos los que participaron. Por favor, de cierre les digo, escuchen todos los días la canción de la Aurora y miren a la bandera argentina y van a empezar a amar su país. Van a empezar a amar lo que es la Argentina con la soberanía. Quizás no estamos en una situación hoy de hacer partidismo. Dejemos el partidismo de lado y defendamos lo que es nuestra constitución, lo que es la libertad, lo que son los valores. No esperemos que un Estado, que un gobierno quiera actuar por nuestros valores, que son la familia, la amistad, el respeto hacia la gente mayor, el respeto hacia los niños, hacia las mascotas, hacia la propia Argentina. Tienen todo, fíjense, tienen el Atlántico, tienen las montañas, tienen todo, el mar, la cultura del amiguismo del argentino. Vos te encontrás en la calle a un argentino y ya te invita a tomar un café a la casa. Eso acá en Europa no existe. El abrazo, el poder hablar. No perdamos lo que es nuestra cultura y no esperemos que se enseñe en la escuela. Enseñémosle nosotros a nuestros hijos como aprendimos de nuestros abuelos que venían de Europa, que venían con una valija. Con ellos aprendimos lo que fue la lucha, el sobrevivir. Yo también tuve que aprender todo lo que es la cultura acá desde que estoy en Europa. Es hermoso, sí, porque estoy en la tierra de mis raíces, pero me falta lo que fue mi tierra natal, que es la Argentina. Entonces, si amamos a nuestra tierra, si amamos nuestra cultura, si nosotros mismos cuidamos nuestros valores y también lo que es la creencia, no les digo que vayan todos los domingos a misa o al culto de que tengan, pero no dejen de tener fe en Dios, en lo que crean, tengan fe y únanse en la oración en grupos, porque es verdad que el poder de la oración tiene
poder. Y se los digo como psicóloga. Yo a mis pacientes cuando vienen a mi consultorio o vía online y me dicen tengo una depresión bárbara, entonces no pretendas que yo como psicóloga te quite esa depresión. Empezá a hacer algo por los demás, amate a vos mismo, amá a Dios. Pedile, entregate a Dios y decirle, por favor, pongo mi salud mental en tus manos. Y van a ver que todo cambia, ya desde la propia condición de uno. Entonces, sí, tenemos malos gobiernos, tenemos malos gobernantes, tenemos malos docentes, sí, pero empecemos nosotros desde casa. Empecemos a tener respeto por nosotros mismos, por nuestras ideas, por las ideas de los demás, por la sociedad. Empecemos a saber administrarnos, no a vivir siempre de crédito, 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 y si no tengo plata no me importa, igual me voy de vacaciones. No. Si no tengo plata, me quedo en mi casa y me reúno en mi casa con amigos a tomar mate. Empecemos a cambiar nuestra forma de vida y cuando cambiamos nuestra forma de vida nosotros vamos a poder cambiar la política y vamos a poder cambiar a nuestro país. Se los digo de corazón, porque yo llegué a Europa y me tuve que golpear muchísimo. Yo venía con la mentalidad argentina y aprendí muchísimo acá. Pero también aprendí muchísimo cuando era niña y mis abuelos me hablaban cómo habían llegado ellos de Austria y de Alemania y se habían armado en Argentina. Cuando somos chicos no queremos escuchar, pero cuando la vida nos golpea con diferentes situaciones, creo que nos sirven mucho las palabras que nos decían nuestros abuelos. Entonces, ¿qué nos recordamos? Lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, y eso es lo que esperan también nuestros hijos de nosotros. Por eso no tengan miedo de lo que pase afuera. Mientras las raíces estén bien enraizadas y la formación esté bien estrecha en la familia, y así seamos separados y seamos o viudos, como en mi caso, que yo quedé viuda con 4 hijos, y no tomé el rol de papá y mamá, tomé el rol de mamá, pero tomé el rol de mamá dialogando con mis hijos siempre. Y acá en Europa hay mucho más libertinaje, pero nunca tuve miedo porque mis hijos ya tenían las bases de formación desde casa. Y por eso se los digo, somos todos muchos acá, somos padres o no somos ciudadanos y tenemos los argentinos, nuestra generación tiene todavía principios y valores. No las perdamos y seamos más tolerantes y tampoco nos desesperemos. Tengamos fe en Dios, por favor. Se los pido de corazón como Argentina y los argentinos que estamos en el exterior los acompañamos también porque queremos volver también y morir en nuestra tierra. No volvemos porque no podemos. Pero si hay un deseo mío es poder morir en la costa de Montehermoso, donde me crié toda mi vida. Entonces les digo, amen al país, amemos nuestra cultura y luchemos todos juntos. Y esa lucha significa empezar a enfrentar los desafíos que la vida nos pone. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo Space y gracias a todos ustedes. Y por favor, no bajen los brazos. Viva Argentina, viva la libertad. Los quiero mucho también como hermanos de tierra y me siento muy cercana a ustedes a pesar de estar del otro lado del charco. Gracias, buenas noches.